Ok, entonces, para todos muy buenos días. Mi nombre es Edwin Enrique Remolina Cavies, soy licenciado en Matemáticas y magíster en Ingeniería Física, tecnólogo en Investigación de Accidentes de Tránsito y trabajé 20 años para la Policía Nacional en Colombia, de los cuales 18 años fue como investigador jefe del Grupo de Investigación de Accidentes de Tránsito en temas de investigación, fui el jefe del Grupo de Criminalística de la Policía de Tránsito en Bogotá. En el transcurso del tiempo he estado desde el 2010 tratando de investigar sobre los coeficientes de fricción, la forma de poder obtener el coeficiente de fricción en el lugar de los hechos, en el procesamiento, en el lugar de los hechos como policía judicial, qué herramientas tenemos y así sucesivamente hasta que ya próximamente, bueno, con la policía se hicieron unos trabajos muy buenos con un acelerómetro, el Vericom 4000 DC y posteriormente ahora que terminé labores en la policía, continué con mi empresa y con la Universidad Antonio Nariño donde terminé mi maestría. En la maestría me aprobaron una investigación que es el comparativo precisamente de los herramientas o métodos para poder estimar este coeficiente de fricción. Esta idea resultó de un investigador que pues presentó, obviamente, que ya se podía tomar con el acelerómetro del celular, con una aplicación, podíamos tomar los datos de la aceleración haciendo las pruebas de frenado, hizo el comparativo con video que se utilizó el Drake. Sin embargo, pues allí se hizo, fue un análisis de el promedio, las medias de cada dato, de cada experimento, pero no se sabía la precisión entre ellos, solamente pues se hacía un comparativo entre las medias y para lo que lo utilizamos nosotros, pues no hay diferencias significativas. En este momento, pues entonces la idea fue, bueno, comparémoslo con un equipo de precisión, de alta precisión, como es el acelerómetro que se utiliza a nivel internacional y la universidad adquirió el equipo y permitió hacer este trabajo. De este trabajo, entonces, que ya sabemos que nosotros hemos siempre trabajado con tablas de coeficientes de fricción, algunas publicadas por Rivers, para automóviles, por Link, que seguimos trabajando con ellas, y las tablas para vehículos de gran masa, publicadas por Butler en los papers de la SAE. Hemos encontrado que está utilizando el coeficiente de fricción de manera, por algunos, muy cercana a los valores que se deben trabajar. Otros lo hacen simplemente porque hay que colocar un valor. Estimar el coeficiente de fricción por parte de la Policía Judicial en el lugar de los hechos, que es lo que más nos exige de toda la bibliografía que hemos investigado al respecto, de que el mejor coeficiente de fricción para tener valores precisos, el que mejor se obtiene es en el lugar de los hechos y ojalá con el mismo vehículo de poder llegar a utilizar, ¿no? Sin embargo, hay que mejorar el tema de las tablas que se están utilizando, por qué utilizamos esas tablas y esas tablas de dónde viene la información que se ha obtenido o que nos están presentando. Dentro de muchos modelos, hay modelos que son modelos bastante complejos, pero hay variables que no se pueden obtener en campo, por lo tanto, en la reconstrucción de accidentes de tránsito se sigue utilizando esos modelos analíticos de la cinemática y la dinámica, donde el coeficiente de fricción se basa a partir de la fuerza tangencial sobre la normal. Y pues con el celular y con el acelerómetro Vericom podemos hacer nosotros el procesamiento de datos mediante la aceleración obtenida con el dispositivo dividido sobre la gravedad y allí obtenemos ese valor. Se analizaron varios elementos que se están utilizando. Dentro de esos elementos, pues muchos también utilizan lo que es el método de tomar la medida con la huella de frenado, pero hicimos esa comparación también, aunque cuando hacemos varias pruebas siguiendo los protocolos de la SAE para hacer este tipo de comparaciones de datos, esas pruebas experimentales en campo se hacen 10 mínimo pruebas de frenado, pero estas 10 pruebas de frenado, cuando marcan huellas de frenado, pues una van a quedar sobrepuestas. Es difícil identificar el inicio de cada una de las huellas. Sin embargo, con el acelerómetro se puede analizar el inicio de la maniobra o la desaceleración. Cuando aplicamos el freno, cuando incluso empieza la desaceleración, estamos quitando nosotros el pie del pedal del acelerador y lo aplicamos en el freno. Entonces, ese incremento de la aceleración se puede observar con el acelerómetro y eso nos permitió hacer un buen análisis de la información. Dentro de la medición del coeficiente, como les decía, pues se tuvo en cuenta unos protocolos de la norma técnica para ensayos para determinar las propiedades de fricción. Están algunos protocolos de la SAE y la ISO, la SAE, la J2505, el protocolo también de IRAD, que lo realizó para el licenciado Gustavo Enciso, para lo que es smartphone y análisis de video. También tenemos la ISO 8349, tenemos la medición de la fricción de la superficie carretera. Entre ellos se practicó un solo procedimiento. De todos ellos se analizó y se sacó un solo procedimiento porque lo que íbamos era hacer las pruebas de frenado utilizando los tres dispositivos simultáneamente. Estos tres dispositivos
dispositivos. Los tres dispositivos es el acelerómetro Vericom, que está alrededor de los 3.135, si es el BC4000PC, pero obviamente comprándolo directamente en la fábrica, ¿no? Pero ya para traerlo a nuestro país vienen los impuestos, la importación, entre otros. Está las aplicaciones que podemos obtener nosotros en un celular, y esas aplicaciones depende del celular, que lo que nos falta analizar es la precisión o los datos que se obtienen con diferentes gamas de celulares, pero se utilizó en este momento para esta investigación un iPhone 7 y un iPhone X. Y está lo que es el video tracker, que también nos permite obtener varias variables. Al comparar estos dispositivos, lo que buscábamos nosotros era precisamente determinar qué tan preciso es los datos obtenidos con el smartphone y con la grabación de video y el software tracker comparado con el acelerómetro Vericom. Entonces, dentro de la metodología, lo que se hicieron fueron diseño de pruebas experimentales. Se realizaron aproximadamente 80 frenadas con el mismo vehículo. Se utilizaron los métodos que ya se mencionaron. Se hace una adquisición de datos donde vamos a hacer el procesamiento estadístico y el análisis estadístico y un análisis de resultados. Entonces, dentro de esa metodología, el vehículo que se utilizó, un Aveo, esto se realizó desde el año 2017 hasta el año 2019, terminamos las pruebas y se presentó como tesis, y de esa tesis resultaron dos productos que son dos artículos publicados en revistas que más adelante les hablaré. Dentro del automóvil, pues es uno de los que más se utiliza también en Colombia, el Chevrolet Aveo, y las llantas, obviamente, teniendo en cuenta los protocolos de las AE, llantas nuevas, tuvimos que comprarlas. Bueno, esperemos que la universidad nos devuelva el dinero de la llanta, a ver si nos aporta algo, además del Vericom. Y hicimos 10 pruebas de frenado por cada experimento, y en total de experimentos fueron 8. Experimentos se realizaron en diferentes sitios. Por ejemplo, el experimento número 1, que ustedes pueden observar, se realiza en la Escuela de Policía General Gabriel González, que queda en el Espinal Tolima, en Colombia, donde la superficie era asfalto. Bueno, estaba llovinando, esperábamos hasta que posteriormente allá hace un sol, una temperatura aproximadamente entre los 35 grados promedio. Las pruebas se hicieron con superficie seca, todas las pruebas que se realizaron allí. El experimento número 2, superficie en asfalto, totalmente seco, el 3, perdón, en una escuela de seguridad vial en Bogotá, 4, 5, también en la escuela de seguridad vial, pero con superficie totalmente húmeda, estaba lloviendo, y las 10 pruebas se hicieron con superficie húmeda. Y las pruebas 6, 7 y 8, experimentos 6, 7 y 8, se realizaron en la misma superficie de vía en la ciudad de Bogotá. De los datos que voy a tomar, se van a tomar 100 datos para ese ejemplo que coloqué, pero los datos que tomamos durante los experimentos fue con 33. Aquí pues vemos que efectivamente estamos cambiando la cantidad de datos que vamos a tomar por segundo. Y dentro de esa información, cuando vamos a empezar la maniobra de frenado, aplicamos o activamos la aplicación, y él nos va a dibujar la gráfica, y esa gráfica es la que nosotros vamos a guardar y a enviar a nuestro correo electrónico, y luego la analizaremos obteniendo la media. A partir de la gráfica vamos a analizar dos zonas, una de incremento y una zona de estabilización, que más adelante les presentaré, precisamente donde obtendremos la aceleración media y el coeficiente de fricción. Con la grabación y el software tracker, nosotros, lo importante es tener el inicio y el final desde donde vamos a hacer procesar la maniobra de frenado, dependiendo de la velocidad, claro está. Escalamos obviamente el video, importante que esté perpendicular a la trayectoria del vehículo, y nosotros vamos a obtener un centro o un punto de masa, que es el que vamos nosotros analizando. Por ejemplo, en este caso, el eje delantero derecho, la llanta delantera derecha, estamos ubicando ese punto, y a la derecha, en la parte inferior, usted está observando los datos. Bueno, les comentaba con respecto al video que ustedes pueden ver en este momento. Lo que buscamos con el software el tracker es, primero, que la cámara esté obviamente perpendicular a la trayectoria del vehículo. Buscamos un centro un punto para poder hacer esas mediciones, donde el software a la derecha nos va marcando una columna en tiempo, y nos interesa la aceleración en X. Con cada uno de esos puntos, el punto que se elige en este momento es el centro de la llanta delantera, centro del eje derecho. Con ello vamos a obtener las columnas que ustedes necesiten: velocidad en X, distancia o posición en X, la aceleración en X, pero nos interesa la aceleración y el tiempo. Con esa información, pues vamos a sacar la media de la aceleración, y a partir de allí el coeficiente de fricción. Y aquí tenemos los tres gráficos que les mencionaba cuando se desconectó. Entonces tenemos el reporte que nos da el acelerómetro Vericom, ¿sí? Y tenemos el gráfico que nos da el smartphone, y el gráfico y los datos que nos da directamente el tracker.
Cuando vamos a analizar, esta es una gráfica que realicé con todos los crudos directamente del acelerómetro. O sea, no me basé en el reporte que nos brinda el software del acelerómetro del Vericon, que es el Profile 5, sino que ubico la base de datos y analizo toda la información que se registra durante la desaceleración del vehículo. Tenemos aceleración en cero, luego hay un incremento de la aceleración, aquí es cuando nosotros hacemos el cambio de pedal de la aceleración al freno y aplicamos fuertemente el pedal del freno y se nos da esta zona que es una zona de estabilización donde todos los valores fluctúan alrededor de un promedio que en este caso es 9.26 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el Vericon lo que nos toma es toda la información de los datos durante la desaceleración, ¿sí? Desde cero. Entonces ahí vamos a tener un coeficiente de fricción menor al que vamos a analizar nosotros en la zona de estabilización. Aquí tenemos, solamente fueron, en este caso, son 33 datos que se adquirieron por segundo, ¿no? Con respecto a la aceleración que se adquiere con el smartphone. En este caso, claro, recordemos que el smartphone podemos adquirir también 100 datos por segundo. Igual vamos a hacer el mismo análisis, cuál es ese promedio o esos datos que están alrededor de esa media, ¿sí? Para poder nosotros dividir la zona de estabilización y tenemos la zona de incremento. ¿Qué nos interesa? Cuando las llantas están totalmente bloqueadas o cuando se inicia a funcionar completamente el sistema de frenos ABS, ¿sí? Cuando ya está en funcionamiento, esa zona de estabilización o esos datos que fluctúan alrededor de esa media. En este caso es 8.59 metros por segundo al cuadrado. Aquí, haciendo ese análisis de esa información de la zona de estabilización, que es lo que nos interesa, obtenemos una media móvil donde vamos a estimar un valor inicial y un valor final. Con esa información, haciendo, por ejemplo, en el experimento 8, el comparativo de los tres métodos, el acelerómetro, el smartphone y el video, observemos la media de la aceleración, que es de 9.72 para el acelerómetro, 9.55 el smartphone y 8.87 con el video. Dígame. Pregunta, ¿qué aplicación usó con el smartphone? Me devuelvo. Sensor Kinetics Pro y hay otras que pueden ustedes utilizar. Para este caso, pues Sensor Kinetics Pro nos da la posibilidad de obtener 100 datos por segundo. Hay otras que, bueno, esta misma en Android solamente observamos que podía adquirir 70 datos por segundo, pero la información que hemos analizado, que aquí fueron con 33, o sea, lo que nos mejora es la precisión de los datos, pero con 33 datos vamos a observar el análisis de la precisión, el análisis de la varianza entre datos y regresión lineal comparado con el acelerómetro, el Vericon, que es la herramienta tecnológica de precisión para la comparación. Entonces, para lo que nos necesitamos, si nosotros con cualquiera de los datos de la aceleración dividimos por 9.8 la gravedad, obtenemos el coeficiente de fricción y aplicamos ese coeficiente de fricción a nuestro caso de investigación, vamos a observar que la velocidad no hay mucha variación entre las medias, ¿no? El nivel de confianza es el 95%, una desviación estándar de 0.03, miren que es muy pequeña, estamos hablando de un 3% para el acelerómetro, un 2% el smartphone, un 4% para el video. Pero lo que buscamos es ir un poco más allá a la significancia de la variabilidad entre los datos y las medias entre los diferentes dispositivos, partiendo de que el acelerómetro del vehículo es el más preciso. Entonces, aquí están los 8 experimentos, pero primero no se utilizó porque solamente se aplicó una herramienta nomás. El smartphone no teníamos, el video fue mal grabado y no contábamos todavía con el Vericon. Entonces, haciendo un análisis comparativo con el experimento número 8 de las 10 pruebas, vemos que para el análisis de precisión, aplicando los datos del acelerómetro del Vericon y comparándolo con los datos que necesito para igualar la precisión, o bueno, la cantidad de información que nos da el Vericon con 33 observaciones por segundo, estamos hablando de que necesitaríamos 4 pruebas para sacar una del Vericon y tendríamos aproximadamente 18 con video para sacar una del Vericon. En el análisis de la varianza, cuando nosotros proponemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, donde la hipótesis alternativa es que los datos comparados de las medias de los dispositivos, entre este caso smartphone y acelerómetro, por ejemplo, esa hipótesis alternativa es que sean cercanos entre ellos los valores, o una hipótesis nula que sean iguales. Obviamente, al hacer la suma total de los cuadrados, se hace un análisis de la variabilidad total de los datos
Luego se utilizó la suma de los cuadrados totales, que es lo que nos permite analizar la variabilidad entre los métodos y también la variabilidad dentro de cada uno de los métodos. Entonces, eso nos permitió obtener como resultado un F calculado, perdón, me pasé, un F calculado y un F crítico, que el F calculado es menor para el smartphone y el acelerómetro es menor al F crítico y nos permite rechazar la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa y decimos que no hay una variabilidad significativa entre los datos obtenidos entre estos dos dispositivos, pero sí hay una variabilidad significativa con el video del tracker. Cuando hacemos el análisis de regresión lineal, aquí sí nos permite estimar que efectivamente tanto el acelerómetro del smartphone o los datos analizados por video comparados con el Vericom, no hay diferencias significativas entre los tres dispositivos. Creo que ya lo has dicho, pero por las dudas tal vez no sea completa la respuesta. ¿Cuántas pruebas realizaron con cada herramienta? Se realizaron, o sea, las herramientas se instalaron de manera simultánea y se hicieron 8 experimentos. Por cada experimento que realicemos se deben hacer 10 pruebas, eso con el protocolo de la SAE. Entonces, de esas 10 pruebas, más o menos obtuvo un resultado, creo que aproximadamente fueron 240 tablas que se analizaron para comparar los tres métodos, pero siempre en cada una de las pruebas, un experimento con 10 pruebas, las 10 pruebas se hacían con los dispositivos simultáneamente. En los intervalos de confianza que se obtienen, para la prueba 8, por ejemplo, tenemos un límite inferior y un límite superior entre 0.12 y 0.10 con un error absoluto de 0.17 metros por segundo, un error relativo del 2%. Eso nos indica que el valor que podamos nosotros obtener con el acelerómetro del smartphone, podemos tener un dato entre el 0.12 y 0.10 del Vericom. Y aquí, pues, eso se hizo con unas pruebas del T-Student, donde nos permite analizar la diferencia de las medias, ¿sí?